La cultura y el arte han dejado de ser exclusivos de los espacios físicos cerrados. Hoy encuentran en los medios digitales un nuevo escenario para dialogar con la sociedad, porque una cultura que se adapta y conversa con su tiempo es una cultura que permanece viva. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Soy Carolina Zapata y así como todos los que hacen posible esta emisión, me siento muy feliz de tenerlos una vez más en sintonía para presentarles el programa titulado El arte en la era del algoritmo, nuevas narrativas y públicos. En el pasado, la difusión de la cultura solía ser un proceso donde las instituciones transmitían información a un público que solo observaba. En la actualidad, gracias a las herramientas digitales, como la comunicación cultural, se ha transformado en un intercambio muy dinámico. El reto principal de hoy es cómo conectar el arte con la sociedad a través de estas nuevas pantallas. Esto requiere combinar una estructura clara y atractiva, un cuidado especial por el diseño visual y un buen entendimiento de cómo nos relacionamos en Internet. Estas herramientas nos ayudan a democratizar el acceso al arte, promover la lectura y crear espacios donde el público participa activamente. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síganos en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Muchas gracias, estimada Carolina. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con gusto Rebeca Delgado, conductora de Emergiendo desde las Palabras, el programa cultural de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. El día de hoy nos emociona presentarles nuestro capítulo titulado El arte en la era del algoritmo, nuevas narrativas y públicos. Estimados televidentes, hoy le dedicamos este programa a los estudiantes, gestores culturales, promotores artísticos y a todo el público interesado en poder comprender cómo el Internet está transformando la manera en la que experimentamos la cultura. Para platicar a fondo sobre este tema, nos acompaña el día de hoy una invitada muy especial. Ella es la maestra Pamela Alessandra Soto Ramón. Gracias por acompañarnos el día de hoy, maestra, por aceptar la invitación. Estamos muy felices de tenerla aquí. Muchísimas gracias, Rebeca, por el espacio, por considerarme para estar en este programa que me parece tan nutritivo y que la verdad me parece muy, muy interesante. Perfecto. Y bueno, antes de poder dar inicio a nuestra charla como tal, nos gustaría que explicara sus proyectos actuales, a qué se dedica, cómo podemos buscarla en Internet. Ok, bueno, yo soy maestra en Dirección de Arte Digital, soy comunicóloga también por mi eterna alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y pues la verdad es que me dedico a coordinar equipos de comunicación integral, lo que engloba tanto medios tradicionales como medios no tradicionales, que son las plataformas digitales. Dentro de mis proyectos más recientes, puedo hablarte de dos que me parecen muy importantes y que me parecen proyectos con mucha alma. Uno de ellos es el tercer Festival de Teatro Indígena de Títeres y Objetos, que se llevó a cabo en Oxolotán, y me encargué exactamente de eso, de la coordinación del equipo de comunicación, de difusión tanto en medios digitales como en medios tradicionales. Y también colaboré, tuve la oportunidad de trabajar con el Festival Sonoro Visual Tompe. La verdad, un equipo, y es un proyecto precioso que da difusión y da
una plataforma directa para músicos tabasqueños, ¿no? y músicos regionales en general. Actualmente estoy dirigiendo y produciendo material audiovisual en un estudio fotográfico que es independiente, se llama The True Studio, y pueden encontrarnos como The Pan Pocket Vision, no sé si lo podemos dejar por aquí, pero en eso estoy trabajando justo ahora. Muy bien, entonces tenemos aquí a toda una eminencia del tema del día de hoy. Gracias. Y bien, ahora sí, para poder dar inicio a la charla, ¿cómo explicaría el cambio que ha vivido la difusión de la cultura actualmente? A pesar de los medios impresos que aún existen, pues vemos que ha habido mucho avance tecnológico, ¿no? Y sería mentir si no dijéramos que no ha repercutido en la forma en la que nos acercamos a la cultura, esta difusión con los espacios interactivos que ofrecen las redes sociales. Mira, desde mi punto de vista, los medios han ido evolucionando desde su nacimiento, o sea, desde el nacimiento de la radio, la tele, el cine, se han ido trasladando, ¿no? y creando nuevos públicos. En el caso de estas nuevas redes, de estas nuevas plataformas que ya no son tan nuevas y que estamos completamente inmersos como sociedad en ellas, es innegable que ya desempeñan un papel fundamental, ¿no? en cuanto a la creación de contenido, ante la difusión, y de nuevo, yo creo que siempre van a estar en constante movimiento. Claro. Y a pesar de que cuentan con muchas diferencias, creo que la diferencia principal está en los públicos, ¿no? Porque hay muchísima gente que ama el cine y solo el cine, y hay muchísima gente que ama la tele y solo la tele. Entonces, cada medio o cada plataforma tiene su público y hay que irse adaptando, ¿no? a las necesidades de ese público, básicamente. Sí, incluso las redes sociales, ¿no? Podríamos decir que no son tan nuevas, pero incluso hay una gran diferencia entre el público que todavía utiliza Facebook, por ejemplo, que el público que está actualmente utilizando Instagram o TikTok. Sí, mira, el nacimiento o la utilización, digamos, de los algoritmos todos los días están alimentando con lo que consumimos, ¿no? Y básicamente es eso, adaptarnos, adaptar el consumo y adaptar el contenido a estos algoritmos, porque nos estamos quedando atrás, ¿no? O sea, como creadores de contenido, como creadores audiovisuales, necesitamos seguir avanzando, necesitamos agregar más calidad tanto en las imágenes como en los textos, en los guiones. Todo eso tiene que seguir avanzando porque el algoritmo no es estático, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir subiendo de nivel y aumentando el juego. Sí, es cierto. Y bien, precisamente partiendo de esta idea, a veces puede existir cierta resistencia en el ámbito artístico hacia el uso de técnicas de redacción persuasiva por el temor a comercializar en exceso el arte. Sin embargo, una herramienta muy útil es precisamente el acceso que tenemos hoy a la tecnología. ¿Por qué consideraría usted importante dejar atrás los textos o las antiguas formas de hacer arte y cultura y poder actualizar estas historias que conecten de manera más humana con el público? Mira, yo como licenciada en comunicación aprendí muchísimo acerca de los textos informativos, ¿no? Y evidentemente hay una estructura que se debe de conservar, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que irnos adaptando a crear historias, no solo llevar la información al público, sino contar una historia y que la persona que esté recibiendo esta información sea capaz de integrarse y de ser parte de la historia, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido hablamos de que se necesita, ya no estamos hablando de que se quiera, ¿no? Sino que se necesita empezar a contar historias que llamen la atención. ¿Por qué? La cultura en específico necesita difusión, necesita llegar a los lugares a los que tiene que llegar. O sea, nos estamos quedando de alguna manera un poquito rezagados, no voy a decir que completamente, pero necesitamos más trabajo detrás. Necesitamos seguir moviéndonos, necesitamos hacer que los eventos lleguen a los públicos a los que tienen que llegar. Necesitamos que la cultura no esté solo en un pedestal al que pocas personas tenemos acceso, sino que esté
al alcance de moviéndose, todos. claro. Y que esté, exactamente, que esté en constante movimiento y que llegue a donde tenga que llegar. Sí, una conversación muy frecuente que hemos tenido en este programa es el cómo sí hay mucha cultura, al menos aquí en el estado de Tabasco, que es, creo yo, la escena cultural que nos queda más cercana, ¿no? Claro. Sí hay mucha cultura, erróneamente hay mucha gente que luego tiende a decir de no, es que aquí en Tabasco falta cultura. Hay muchísima cultura, hay mucho arte, hay muchos creadores de arte, hay muchos artistas. Sí. Lo que pasa es que precisamente como bien menciona, es la poca difusión que hay sobre estas presentaciones artísticas, presentaciones de danza, de música, de teatro, publicaciones de libros. La difusión es tan poca que por eso, creo yo, parece ante los ojos de personas que no forman parte de la escena artística que no hay arte en Tabasco. Mira, hay muchísimos detractores de lo que se está haciendo actualmente y yo creo que hace falta tener la conciencia de el qué se está haciendo y por qué, ¿no? Yo hablo mucho con las personas que están cerca, o sea, que son cercanas a mi círculo en cuestiones de trabajo, acerca de la creación de públicos. Los públicos se tienen que crear. Los públicos no están ahí esperando a recibir contenido, no. Los públicos se tienen que crear generando contenido y llegando a ellos es como se crean estos públicos y no es como un círculo, como una pequeña bola de nieve, ¿no? que va creciendo, pero si no se comparte lo que ya se está haciendo, lo que ya se está trabajando, evidentemente esos públicos no van a nacer, no van a crecer, sí, ¿no? Es cierto. Y es exactamente lo que se tiene que hacer. O sea, yo entiendo que no todos estemos de acuerdo con la calidad, digamos, ¿no? de algunos proyectos culturales. Sin embargo, estos proyectos, a pesar de que tengan quizás una calidad pequeña o que no tengan un presupuesto mayor, y creo que ese es el punto al que quería llegar, que quizás no cuenten con un presupuesto mayor, sin embargo, eso no significa que no haya calidad detrás, no significa que no haya trabajo detrás, y se tiene que empezar en chiquito. Se tiene que empezar en el nivel 1 para subir al 2, entonces se tiene que difundir todo lo que se está creando, se tiene que difundir y se tiene que compartir el trabajo de los artistas tabasqueños, que hay muchísimos y que todos los días yo me doy esa oportunidad de conocer artistas nuevos y creadores de contenido nuevos y sí quisiera dejar o puntualizar que los creadores de contenido también son artistas. Los creadores de contenido también tienen muchísimo trabajo detrás y también deben de ser reconocidos. Sí, claro, tienden a veces a hacerse menos, ¿no? Por las redes sociales en las que salieron, claro, o el contenido que crean, como bien lo menciona. También he visto que sí hay como cierto rechazo hacia contenidos en específico. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de interactuar con poetas, pero dentro de los poetas pues existe una gran variedad, ¿no? Claro. Entonces, por una parte tenemos los poetas que parecen un poco más en el sentido, ajá, sí, o tal vez no precisamente, sino muy con un estilo de poesía muy tradicional. Okay. Y luego hay poetas que tienen un estilo de poesía más de protesta, más que evidencian otras vivencias, claro, y otras creencias. Entonces hay como que cierto choque, ¿no? Y luego existen las opiniones como, no, es que eso no es poesía, no, es que eso no es arte, esos no son artistas. Y creo que acaba de tocar un tema muy importante, porque sí, que un artista haya salido de cierta red social no lo hace menos artista, claro, que aquel que comenzó yendo a una escuela de arte, por ejemplo. Claro. Lo bonito del arte es que también se da de manera empírica. Hay muchísimos artistas grandes, inclusive padres de ciertas disciplinas, ¿no? Que no estudiaron en una escuela formal, que no tuvieron acceso a una educación artística, sin embargo son lo que son porque transforman la esencia y el carácter y todas las emociones que atraviesan en eso, en piezas que terminan de conectar con el público al que van dirigidas, ¿no? Y es cierto, hay muchísimo recelo en todas las disciplinas y la verdad es que sueño con un Tabasco que pueda abrazar
las diferentes categorías, que pueda abrazar los diferentes tipos de expresión, que pueda abrazar las diferencias, ¿no? Porque hay muchísima competencia y digo, no está mal. La competencia es necesaria para evolucionar, para ver qué es lo que quiero hacer, qué me parece bien y qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero transmitir. Eso es básico, ¿no? Sin embargo, creo que es un poquito hostil la manera en la que nos tratamos como artistas, exacto, claro, entre nosotros. Entonces, creo que deberíamos empezar a gestionar estas emociones, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Gestionar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos sobre las diferentes disciplinas y de lo que están haciendo los demás, ¿no? Porque puede que no te parezca, puede que no te guste, pero eso no significa que no tenga un valor, que no tenga un trabajo detrás, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la tolerancia y el respeto es de las cosas más importantes que la escena cultural necesita en Tabasco. Sí, y que no tenga público también, que no te guste no significa que no haya personas a las que sí, y que sí consumen constantemente esa clase de arte y de manifestaciones artísticas. Claro, y eso no lo hace malo. Exacto. Y bueno, hablando ahora del portafolio digital, bueno, es hoy la principal carta de presentación para los creadores, ¿no? Y los gestores también. Desde su experiencia, ¿cuáles son los elementos clave para poder organizar un portafolio o diseñar un proyecto cultural que realmente pueda beneficiar e impactar a una comunidad? Mira, hay muchísimos elementos que conforman un portafolio, pero creo que podemos hablar en específico de 3 de ellos. Me parece que uno de los más importantes, bueno, creo que no, voy a decir que todos tienen la misma importancia en línea directa. Uno de ellos es la redacción de textos, la redacción de guiones, la redacción de los proyectos como tal que se presentan, ¿no? Porque hay una estructura que hay que seguir para poder presentar estos proyectos a nivel gubernamental, a iniciativa privada. Necesita mejorar esa calidad, ¿no? de la elaboración, de la redacción de estos textos. Número 2, necesitamos ponerle atención a los materiales audiovisuales, necesitamos poner atención a las fotografías, necesitamos poner atención a los videos. No tienes idea de la cantidad de artistas con gran trayectoria, y con poquita y con mucha, ¿no? Que no se han dado la oportunidad de generar fotografías para un portafolio, de generar fotografías de calidad que no sean con un teléfono, que no tengan ese cuidado o ese tratamiento, ¿no? de que haya una producción detrás, al igual que con los videos. Y por último, el diseño. El diseño también es muy, muy importante, porque si queremos encajar en una área que es tan visual, ¿no? Como es la creación de proyectos culturales, necesitamos darle esa importancia a estos 3 aspectos, porque de ellos depende si nos seleccionan, por ejemplo, para una beca, si nos aprueban un presupuesto para un proyecto de manera o de iniciativa privada, ¿no? Y necesitas tener estos 3 puntos para tener un mejor rostro o tener una mejor cara ante las personas que vayan a invertir en nuestro trabajo, que vayan a invertir en nuestra visión del arte, ¿no? Entonces, creo que serían esas, de manera puntual, serían la estructuración y la elaboración de los textos, la redacción de los textos, el cuidado de las imágenes y de los videos, que se haga esa inversión, ¿no? Estuve trabajando para Secretaría de Cultura del Estado, perdón, y dando un taller, el año pasado di un taller sobre cómo crear un portafolio, ¿no? Para artistas, y este año que corre tuve la oportunidad de dar un taller de creación de contenido autogestivo. ¿Y a qué me refiero con autogestivo? Que uno como artista pueda producir sus propios materiales. No es imposible, o sea, es completamente realizable. Evidentemente iremos evolucionando e iremos creciendo, por ejemplo, con herramientas, por ejemplo, una mejor cámara, un mejor micrófono, pero se puede hacer. Y si tenemos esta hambre, ¿no? de compartir nuestro trabajo, necesitamos empezar por lo menos gestionando nuestro propio contenido, compartiendo lo que estamos haciendo. Dicen por ahí que hay que cacarear el huevo, no sé si has escuchado esa expresión, pero sí, es justamente eso, ¿no? Que empecemos a compartir lo que se está haciendo y que le perdamos el miedo
a la pena ajena, a la vergüenza, porque si se está creando, hay que compartirlo. Sí, claro. Y precisamente, bueno, ahora escuchando esta charla, tengo varios conocidos que igual se dedican como a dirigir y hacer fotografía y hacer estas cosas, pero sí creo que son muy pocos los que se toman muy en serio esta parte de hacer un portafolio, de presentar una carta de presentación ante el resto de personas ya de una manera más formal. Entonces sí creo que es algo importante que debería estarle llegando a los artistas en este momento. Claro, claro. De nuevo, esta es la cara que le estamos dando al mundo, ¿no? Con la que estamos presentando nuestro trabajo. Y yo creo que hay que terminar de profesionalizarlo, terminar de darle la seriedad que nuestro trabajo se merece, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Ok, yo hago algo, quizás con poquito conocimiento, pero me voy a nutrir, voy a investigar acerca de cómo hacerlo mejor, de cómo seguir mejorando como artista, como persona, como lo que tú quieras. Vivimos en la era de la información, todo está ahí, absolutamente todo está ahí. Podemos buscar videos en TikTok, hay gente que crea contenido sobre crear contenido, entonces es como un sistema que produce para sí mismo, ¿no? Y podemos seguir aprendiendo de lo que ya está, de lo que ya existe. No se inventa nada nuevo, pero nosotros, la esencia de cada persona aporta cosas diferentes, ¿no? A cada proyecto, a cada trabajo. Y creo que debemos de tener eso en mente, de que no estamos creando nada nuevo, pero sí estamos poniéndole nuestra esencia, estamos poniéndole nuestra visión, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. Y ahora en contraposición, ¿cuáles son los errores más frecuentes que pueden tener los artistas a la hora de crear este portafolio? ¿Qué es lo que podría hacer que baje el entusiasmo por conocer a este artista una vez que tenemos el portafolio y lo vemos? Claro, mira, lo primero que uno ve cuando uno abre un dossier o un portafolio de trabajo es el diseño, ¿no? Hay mucha gente que, digo, en gusto se rompe géneros, pero si mandas un PDF en blanco Arial 12, probablemente no vamos a tener la atención, ¿no? Claro. De las personas que vayan a invertir o que pretendan invertir Sobre en todo nuestro si eres trabajo. un artista visual, me imagino. Claro. Es diferente a que si fuera un escritor. Claro, y aún así, aún siendo en otras disciplinas, es necesario empezar a modificar y a trasladarnos, ¿no? a estas nuevas maneras de llegar, ¿no? De llegar a las personas, porque ya, bueno, de manera personal, el algoritmo nos ha estado consumiendo mi atención y sé que la atención de muchísima gente ha estado reduciéndose, ¿no? Gracias al algoritmo de TikTok, gracias al algoritmo de Instagram, y digo, yo no lo veo como algo malo, tiene un poquito, o sea, es un poquito negativo, pero se puede aprovechar. Y si nosotros seguimos creciendo, seguimos buscando entregar historias mejor contadas, con mejor producción, con mejor vista, ¿no? Podemos seguir adaptándonos. O sea, no hay que frenarnos aquí. No hay que tener como que esa visión reducida de, ok, ya nos atrofiaron la cabeza con... No, o sea, hay que verlo como una oportunidad para seguir creciendo como artistas y como creadores de contenido. Y mencionaba hace rato que tiene un taller o tuvo un taller de creación de portafolio y de... ¿Cómo es que se le acompaña a los artistas que están interesados en hacer uno, por ejemplo? Bueno, cuando yo ofrezco este tipo de talleres, yo les doy mi número telefónico o mis redes con la completa confianza de que estoy ahí para ellos. Si tienen dudas, puede pasar un año, pueden pasar 2, y ellos me pueden escribir con toda la confianza del mundo. Oye, fíjate que tengo este proyecto y quiero hacer esto, ¿qué opinas o qué me sugieres? Y yo estoy completamente abierta a eso. Y sé también de muchísimos gestores y de muchos promotores culturales que también tienen esa apertura, ¿no? Porque evidentemente nuestro trabajo se cobra, ¿no? Eso es real. Sí. Sin embargo, también puedo decirte que en el pedir está el dar. Y si te acercas con una actitud pues más amable, más con la intención de aprender, ¿no? Habemos muchísimas personas que podemos compartir lo que sabemos sin necesidad de que haya una transacción, digamos, ¿no?
pero sí, o sea, habemos muchísimas personas dedicándonos a la creación de contenido que estamos abiertos a apoyar a quien lo necesite, a quien se acerque a nosotros y compartir un poquito de esta información. ¿Y los talleres son gratuitos por parte de del Estado? Depende de la disponibilidad. Trabajé, te comento, con la Secretaría de Cultura del Estado y la mayoría, de hecho, todos los que son del Estado son gratuitos. Los que son ya de iniciativa privada, pues sí tendrán un costo de inversión, pero sí todos los talleres que son por parte del gobierno del Estado, todos son gratuitos. Ok. ¿Y tiene ahorita uno en particular que se esté impartiendo o se esté por impartir para los televidentes? Justo acaba de terminar, pero los invito a seguirme en las redes sociales. En Instagram estoy como The Pan Pocket Vision y ahí voy a estar publicando talleres que se vienen justamente para la creación de contenido y para la elaboración de guiones, entonces por ahí nos podemos estar viendo. Ok, perfecto. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante e entretenida también. Sin embargo, es hora de irnos a un breve corte. Vamos a unos promocionales rapidísimo y regresamos en Emergiendo desde las Palabras. No se muevan. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros, así como los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional, ambos avalados y certificados ante la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Además, los invitamos a formar parte del resto de nuestras actividades, talleres de escritura y mesas de lectura para adolescentes y niños. Para más informes, llama a los números 9931 46 73 90 y al 9932 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las palabras. Volviendo a nuestro programa, en este otro segmento sigue con nosotros Rebeca Delgado y nuestra invitada especial del día de hoy, la maestra Pamela. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Gracias por sintonizarnos. Muchas gracias, querida Carolina. Estamos de vuelta y antes del corte ya platicábamos sobre la necesidad de actualizar la forma en la que comunicamos el arte, el valor de una redacción más cercana a las personas y también para los artistas la importancia de armar un buen portafolio digital, que es la carta de presentación para las personas que estén interesadas en sus proyectos. Ahora bien, maestra, las plataformas de video corto, que son probablemente las más usadas por todos en todo el mundo, como TikTok, Reels en Instagram o incluso los YouTube Shorts, tienen dinámicas muy rápidas. Ya lo mencionábamos un poquito anteriormente, estos videos súper cortos que necesitan atraer nuestra atención porque si no, hacemos desliz. ¿Cómo se le llama? El swipe. Swipe, el seguir scrolleando. Sí. Y bien, ¿cómo podemos estructurar un guión que logre captar la atención del espectador en los primeros segundos, pero manteniendo la calidad de la información cultural, incluso en épocas en las que hasta esquipeamos los comerciales por más interesantes que parezcan, ¿no? Sí, mira, hay muchísimas cosas de las que depende que nuestra atención esté enfocada en un... Vamos a hablar de videos, ¿no? En este caso de videos cortos. La redacción de un guión es imperativa. O sea, hay muchísimos creadores de contenido que trabajan sobre la marcha y a cómo se da en sus cabezas, cómo se presenta la idea. Sin embargo,
se pierde muchísimo tiempo. Y si tenemos y contamos con la estructura de un guión como tal, sabemos qué es lo que vamos a decir, tenemos un mensaje mejor estructurado y podemos empezar a hablar de contar historias, ¿no? Que es lo que te mencionaba hace un ratito. No es solamente presentar la información en crudo y, ok, pasó esto, tal día y ya, ¿no? Sino contarlo de una manera diferente. Y justo lo que te decía era que todas las personas tenemos una esencia en específico, ¿no? Y por más que haya muchísimos trends y por más que haya muchísimo contenido que se replica y se replica y se replica, nosotros podemos aportar, ¿no? Esta esencia personal, esta característica única que tenemos todas las personas. Y justamente eso es lo que hace más falta, ¿no? A la hora de atrapar a una persona. Suena mal, ¿no? Atrapar la atención de una persona, reformulo. Porque si la actitud de la persona que me está contando algo me llama la atención, me voy a quedar viendo. Y si lo que me está diciendo tiene una estructura, tiene un gancho, por ejemplo, hay transiciones interesantes, me voy a seguir quedando, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de que no solamente se trata de la redacción del texto o del guión para crear contenido, sino de tomar todos estos elementos y elaborar un producto audiovisual que sea más completo, que sea más integral, ¿no? Porque hay muchísimas personas que reaccionan a unos y otros elementos, ¿no? Claro. Pero el algoritmo está acompañando y está sugiriendo y está promocionando más contenido audiovisual que contemple todos estos elementos, ¿no? Que no solo tenga uno, sino que los tenga todos. Sí, favorecen a creadores en específico o videos en específico, Así ¿no? es. Para que salgan. Igual, ya mencionábamos anteriormente también el cómo para todo hay un público. Sí. Y me he dado cuenta de que hay creadores de contenido que parece que son muy diferentes unos de otros y podrían ambos estarte contando una situación, la misma situación incluso, pero lo hacen de formas muy distintas. Yo he visto creadores de contenido que lo hacen de una forma más graciosa, como un monólogo humorístico, y luego hay creadores de contenido que te hablan hasta despacito, tipo con un ASMR, poquito más seriedad, con más seriedad, o lo cuentan a través de otras cosas. Entonces sí es muy interesante cómo también depende mucho de cómo vas nutriendo tu algoritmo en el tipo de contenido que te gusta y tipo de creadores que te gustan, ¿no? Porque luego hasta las mismas redes le das a seguir a un creador de contenido y te muestra creadores de contenidos similares, ¿no? Correcto. Sí, mira, yo creo que ya esto debería ser bien sabido por todos, pero para quienes no lo sepan, el algoritmo lo alimentas tú. O sea, si tú ves contenido humorístico, solo te va a salir contenido humorístico. Si tú buscas, y entre más tiempo pases tú viendo un video, entre más tiempo tú le dediques a una categoría de videos en específico, tu algoritmo aprende que eso es lo que te gusta, ¿no? Y te va a seguir saliendo más y más y más y más. Entonces, si nosotros no nos damos la tarea de nutrir, ¿no?, nuestros algoritmos y de buscar contenidos diferentes, vamos a ver lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sí. Pero eso también, ¿no? Puede llegar a ser hasta contraproducente. Claro. Pero como te decía, o sea, hay muchísima gente que está haciendo cosas desde la esencia, ¿no? Desde su personalidad. Y creo que esa es la base para viralizarse, ¿no? O sea, hay muchísima gente que tiene mucha chispa, muchísima gente que tiene mucho carisma, que tiene expresiones diferentes, ¿no? Y que llaman la atención. A final de cuentas, yo creo que ser tú mismo y llevar o trasladar tu personalidad a la creación de contenido es uno de los tips más buenos que en específico los artistas pueden tomar para crecer en redes. Ok, y bueno, ya ni hablar de otros tipos de videos, ¿no? Por ejemplo, el formato en YouTube, el formato en Twitter, no sé, que también varía muchísimo en el tipo de red social en el que te encuentras, ¿no? Porque, por ejemplo, soy una persona que consume mucho, bueno, X, ahora como se le conoce, y si tiene un público o tiene personas que interactúan con esa red social que son muy diferentes al público que podrías encontrar en TikTok, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, creo que también depende mucho de la red social en la que quieres viralizarte o en la que quieres moverte. Claro. Mira,
Como creadora de contenido para diferentes plataformas, te puedo decir que cada una de las plataformas tiene una estructura en específico que se beneficia, ¿no? Y no es lo mismo elaborar un guión que va para un video de YouTube que para un video de TikTok, y también depende muchísimo del tema, de la información y del mensaje que se quiera compartir. Entonces, hay muchísimas variables, sin embargo, el tener esta estructura es completamente necesario para que haya profesionalización, ¿no? Claro. Porque yo creo que esa es una de las diferencias más marcadas, que los medios tradicionales tienen una supuesta, y digo supuesta, porque hay muchísimos creadores que están intentando cambiar eso, pero tienen una supuesta seriedad, ¿no? Que se antepone ante las plataformas digitales. Sin embargo, como te comento, hay muchísima gente, muchísimos creadores, muchísimos artistas que están trabajando para llevar esta profesionalización del arte, del contenido, ¿no? Y que no se quede solamente en la televisión, en el cine, en el radio, sino que también pueda ser consumido en redes sociales, ¿no? Porque hay muchísimo contenido basura, esa es la verdad. No podemos negar que hay muchísimo contenido que no aporta, que ni siquiera tiene la información concreta, ¿no? Sí, que necesitamos. Y es interesante, ¿no? Porque también creo que no es algo específico de las redes sociales. Claro. La gente habla de las redes sociales como minimizándolas frente a los medios tradicionales. Correcto. Pero los medios tradicionales también tenían en su momento, y lo tienen ahora también, mucho contenido basura. Claro, pero me refiero en este momento de la vida, que sí hay como que esa diferencia un poquito más marcada. Sin embargo, creo que ya comparten, tanto los medios tradicionales como las plataformas digitales, ya comparten tiempos de producción, Sí. ¿no? Ya no es un contenido 100% inmediato, ¿no? Y que ya hay un trabajo detrás. Y yo creo que es válido también hablar de esa evolución que han tenido las redes, y pues enhorabuena, ¿no? Que se siga trabajando y se siga creando cada vez mejores contenidos y mejores productos audiovisuales. Y ahora ya hasta conversan, ¿no? Yo he visto, hay medios tradicionales que en la misma televisión te dicen, ahora síguenos en nuestras redes sociales y así. Claro. Y hay creadores de contenido que han llegado a la televisión. Sí, totalmente. Entonces también es muy interesante cómo tampoco son excluyentes. No, al contrario, yo creo que se complementan bastante bien y convergen. O sea, yo creo que hay que ver a estos medios como una manera, como un medio, literalmente, como un medio para compartir un mensaje, ¿no? Para contar historias, para hablar sobre lo que nos gusta, sobre lo que disfrutamos y lo que queremos de alguna manera dejar en el mundo, ¿no? Que sea un aporte, ¿no? Que podamos dejar cuando ya no estemos. Y bien, ahora bien, entendiendo que en Internet una imagen puede interpretarse de muchísimas formas, sabemos que necesita un texto que la acompañe y la explique bien. Si no, luego ocurren cosas como lo que a veces pasa en X, que se comparten fotografías hechas con inteligencia artificial y ya hasta tuvieron que implementar la opción de poner una nota de la comunidad que es muy bueno. diga que es contenido falso o contenido... Bueno, ¿y cómo se relaciona el texto y la imagen para poder comunicar correctamente nuestro patrimonio y a su vez cómo podemos usar los recursos populares como el humor para acercarnos a nuevos públicos? Uy, son cosas bastante complejas, vamos a decirlo por ese lado. Antes, cuando yo estudié en la universidad, se decía que una imagen habla más que 1000 palabras. No siempre es real, no siempre lo es. Muchas veces una imagen puede ser malinterpretada, muchas veces puede ser modificada y manipulada, ¿no? Y más ahora, ¿no? Claro, y en específico con la redacción de descripciones de texto o de los famosos copies, ¿no? de las redes, necesita acompañar con la información que no está en la foto, ¿no? Necesitamos el contexto, ¿sí? Porque si no nos quedamos a medias y no tenemos la historia completa, ¿no? Y necesitamos mejorar la redacción de estos copies, la redacción de estas descripciones, porque están pasando desapercibidas, porque ya la gente no las quiere leer, porque no hay una historia que contar, no hay una historia que descubrir,
en un copy. Entonces se necesita mejorar la estructura de estos textos, que aunque sean breves, por llamarlos de alguna manera, son importantes también. Y en específico, creo que es importante ponerle atención a lo que mencionas, ¿no? Acerca de utilizar el humor, ¿no? Digo, habrán cosas, ¿no? Habrán cosas con las que no se puede bromear, pero hay otras que dicen por ahí que la comedia es la tragedia más el tiempo. No te puedes reír de algo que pasó, que algo que fue muy fuerte y te pasó ayer, ¿no? Pero con el tiempo vas aprendiendo de esa situación y ya después puedes reírte. Entonces, creo que hay que ser prudentes, esa es la palabra. Sin embargo, es muy útil para la viralidad, es muy útil para la transmisión y la difusión de estos contenidos, y pues es una gran herramienta utilizar el humor para compartir un mensaje. Sí, y bueno, también hemos visto como muchos de los creadores de contenido más populares actualmente son precisamente creadores de contenido de humor, ¿no? Sí. Que se acercaron al público por su carisma, por sus chistes, por unos ya hasta hacen stand-up. Entonces sí vemos que el humor es algo que encuentra una plataforma muy grande en las redes sociales. Sin embargo, también se puede hacer hasta crítica social con el humor y se puede hablar de cosas que podríamos decir son muy serias, pero que por medio del humor pueden llegar a un público en específico y llegar a impactar de una forma diferente. Claro. De nuevo, depende de los mensajes, depende de cómo se hable, de cómo se aborde, de la estructura. Yo creo que es un shot por cada vez que la maestra Pamela dice estructura en este programa. Depende muchísimo de eso, ¿no? De cómo abordes el mensaje, del tacto que tengas para hablar de él, ¿no? Y pues eso, o sea, se puede hacer, claro que se puede hacer y se recomienda, ¿no? Porque es lo que más ha estado funcionando en los últimos meses. Pero sí hay que ser muy cuidadoso en la manera en la que se presenta, ¿no? Hablando siempre desde el respeto, desde pues de este tacto y esta prudencia, ¿no? Pero claro que se puede hacer, claro que se puede hacer. Y ahora, en cuanto a lo de las fotos y la escritura, cuando usted hablaba anteriormente acerca de tener guiones a la hora de hacer los videos, también en lo que imparte se explica un poco acerca de hacer estos textos breves para capturar la atención de las personas que ya no quieren leer en línea. Claro. Sí, o sea, básicamente es responder a las preguntas básicas, como te mencionaba en un inicio, qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Sin embargo, hay que crear una atmósfera, ¿no? Para crear y contar una historia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Y ponerle de nuestra esencia. Y, okay, no sé si has escuchado, pero hay creo que es una aplicación, o no sé si es una creadora de contenido, que cuenta o que habla sobre la Biblia, Ajá. pero la cuenta como si fuera un chisme. Okay. Y me parece brillante, porque no es grosera, no es una manera no lo hace desde una manera imprudente, pero se disfruta y le pones atención y empiezas a relacionar las cosas, ¿no? Con algo que te puede pasar en la vida cotidiana. Y me parece brillante la manera en la que lo ha abordado, y así hay muchísimos creadores que logran darle a sus mensajes, a lo que ellos quieren transmitir, una esencia propia, ¿no? De nuevo, trasladar su personalidad, y es el contenido que más se valora. Ok, y ahora la promoción de la lectura ha cambiado mucho con el internet. Creo que los que más lo hemos resentido somos precisamente aquellos que trabajamos de manera directa con la difusión de la lectura, con ayudar a leer, con los moderadores de las salas de lectura, los escritores, toda la gente relacionada con esta parte de la literatura. Entonces sí, definitivamente ha cambiado con el internet, y vemos cómo esto ayuda a difundir nuestra identidad local, ¿no? ¿Usted cree que estas nuevas comunidades de creadores digitales han logrado que la recomendación de libros y el acceso al arte sean más equitativos y participativos para todos? Por supuesto, o sea, de nuevo, todo depende también del creador o del artista audiovisual. Sin embargo, mientras tú compartas algo de una manera interesante, la gente te va a escuchar.
Yo me he topado con muchísimos TikToks y muchísimos Reels en los que me hablan de historias, de libros, y digo, ok, yo quiero leer ese libro. Sí, y termino comprándolo, ¿no? Sí. Termino comprando el libro porque me lo contaron de una manera tan digerible y tan sabrosa, digamos, que termino buscando y adquiriendo, ¿no? este libro, ¿no? Y yo creo que funciona para todo. Inclusive hay muchísimos creadores de contenido que recomiendan películas, por ejemplo, sí. Y es exactamente lo mismo. En cuanto a la lectura, yo creo que el estar teniendo la capacidad de hablar sobre lo que disfrutamos y de lo que nos gusta, eso es lo que hace que la gente conecte con nosotros, ¿no? Y que conecte con la lectura como tal, ¿sí? Necesitamos seguir consumiendo este tipo de cosas, necesitamos hablar sobre lo que nos gusta, sobre lo que encontramos interesante. Puedes dedicarte a eso, porque hay mucha gente que cree, ay, es que todos quieren ser influencers. Sí. Y luego, no pasa nada, todos podemos ser influencers y consumir nuestro propio contenido. Esto es así, ¿no? Entonces, yo sí podría invitar a toda la comunidad universitaria a que pierdan el miedo, a que pierdan la vergüenza y que hablen de lo que quieran, evidentemente con prudencia y con respeto, ¿no? Pero que hablen de lo que les gusta. Hay muchísimo contenido de odio, ¿no? De, ay, es que esto no me parece, o esto no me gustó, o esto me parece tal. Y yo creo que se debería de empezar a hablar de lo contrario. ¿Qué es lo que tú disfrutas? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace sentirte alegre, ¿no? Y si empezamos a hablar desde ahí, desde esa posición, desde compartir nuestras emociones, o sea, estamos hablando de que todos, absolutamente todos podemos conectar. Me recuerda un poquito al mensaje de Ratatouille, que todos podemos cocinar. Ajá, sí. Todos podemos crear contenido, absolutamente todos podemos crear contenido. Sí, igual lo pienso. Y también existen formas de hacerlo con la que cada quien se sienta a gusto, ¿no? Claro. Yo he visto gente que incluso se ha hecho popular en Letterboxd escribiendo sus reseñas de películas, sí. O en Goodreads escribiendo sus críticas a libros. Creo que igual depende de a dónde... Hay gente famosa que se hace famosa escribiendo opiniones en Google sí. Maps. O sea, para todo hay. Sí, para todo hay, exacto. Entonces, creo que, bueno, acaba de tocar algo muy importante, que es el perderle el miedo. Y sobre todo no importa si llega a 2 o 3 personas o llega a 100 o más, creo que lo importante es precisamente el poder dejar algo, una huella, por así decirlo, claro. en línea de alguna forma, y qué mejor que con algo que disfrutes hacer, que te guste compartir, que te gustaría precisamente que otros encontraran y leyeran o vieran o claro. interactuaran con eso. Y al final de cuentas creas una comunidad, o sea, sí. De manera indirecta creas una comunidad sobre lo que tú estás hablando. Y yo creo muy, muy importante, se dice, ¿no?, que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. No, hay que quitarle a la inteligencia artificial los lugares que nos están robando en cuanto a creación de productos audiovisuales, ¿no? Ya estoy cansada, de los videos de las frutas, ya sí. Deténganse, por favor. Pero yo quisiera ver más gente hablando sobre sus libros favoritos, sobre sus colores favoritos. Como diseñadora, no soy diseñadora gráfica como tal, pero me dedico también al diseño. Me encantaría ver más contenido sobre cuáles son tus colores favoritos y por qué, justifícalos. O sea, detrás de la teoría de color, ¿qué hay detrás de por qué te gusta lo que te gusta, ¿no? Claro. A mí me encantaría ver ese tipo de contenido. Ya no viendo contenido creado. Se puede usar, claro que se puede. Podemos modificar algunas cosas con inteligencia artificial porque sigue siendo una herramienta, ¿no?, que hay que aprender a usar y que no hay que tenerle miedo, pero ya todo creado con inteligencia artificial, desde el guión, desde las imágenes, los videos, yo creo que podríamos parar por ahí. Sí, claro, creo que hay mejores formas de hacerlo. Hay una película que me fascina, que es la de Robots, la animada. No sé si la ubicas. Creo que sí la vi. Me encanta esa película. La otra vez estaba en Twitter ¿Es la de la obsolescencia programada? No, habla acerca de un robot que quiere crear cosas. Ok, sí. El gran robot. Ajá. Gran soldador. Gran soldador, ajá. Exacto. Entonces estaba yo scrolleando en Twitter y de pronto me encontré con una cuenta fan de esa película que se dedica a subir contenido de esa película
todo el tiempo y es de lo único que habla. Y yo compromiso. Digo, wow, no, y también, al final de cuentas, esos también son, de cierta forma, creadores de contenido, sí, ¿no? Totalmente. Porque crean estas discusiones acerca de escenas específicas o personajes específicos y yo digo, sí, disfruta del internet y habla de lo que quieras y piérdele el miedo, ¿no? Y se genera una reflexión al final de cuentas. Y bien, para poder cerrar ya esta entrevista, esta charla tan apasionante también, ¿cuáles serían tus últimas reflexiones a darle a los artistas que nos están viendo el día de hoy? Uy, yo creo que buscar profesionalizarse es lo más idóneo. No voy a decir que es lo más importante, pero sí es lo mejor. En un mundo ideal podríamos mejorar nuestros procesos, podríamos mejorar la calidad de contenidos que estamos generando para la comunidad, no solo la comunidad estudiantil, sino la sociedad en general. Mejorar nuestros procesos, mejorar nuestros tiempos, mejorar la calidad, no solo de video, no solo de estructura, sino crear un compromiso en integrar, ¿no? En integrar estos elementos y en ser más responsables con lo que compartimos y la manera en la que lo compartimos, con la manera en la que lo abordamos, ¿no? Porque, vivimos en una era en la que hay mucha gente que es radical, pero no estoy hablando de que se tenga que tocar ciertos temas con pincitas, pero sí con tacto, sí con prudencia. Entonces, creo que ese sería uno de mis consejos y que dejemos de atacarnos entre todos, que dejemos que vivamos en paz, ¿sí? Y que empecemos a respetar el trabajo ajeno, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? Con respeto a los artistas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, maestra, por aceptar la entrevista. A todos ustedes que nos están viendo el día de hoy, ha sido una conversación muy increíble, muy nutritiva y que también nos ha permitido poder ver de otra forma la creación de contenido en línea. Ahora sí, no olviden, las herramientas y las redes sociales cambian constantemente, pero el valor de la cultura puede permanecer. El verdadero avance no radica solo en tener la mejor tecnología, sino en saber utilizar nuestras palabras para poder compartir lo que nos hace humanos, como bien lo mencionaba también ya la maestra. Muchas gracias a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despide de ustedes y con mucho gusto Rebeca Delgado y Carolina Zapata. Nos vemos pronto en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima.